Yo vengo de Lima, Perú, pero ya con tantos años fuera, más de 40 y pico de años fuera, yo soy en principio latino de pura cepa. Me da lo mismo ser peruano, argentino, chileno, panameño, yo me siento igual que todo el mundo. Exactamente. ¿Cómo fue esa experiencia de vivir en Berlín con el muro? Una película, porque eran dos mundos diferentes, el día y la noche. Y actualmente, hoy en día, si tenés que ser un artista de Argentina... A mí me gusta que hay personajes. Ahí está, mirá Ramón. Bueno, buenos días. Buenos días, hola. Vamos a arrancarlo ¿cómo? Como con un cafecito, claro. Con un sí. cafecito, vamos a tomar un Otra cafecito vez. y ya arrancamos el día. Ya les mostramos qué vamos a hacer. Teníamos con Cata un montón de hambre, por eso llegamos a una cafetería para tomar cafecito. Y acá tenemos papas con huevos. Vamos a comer rico. Ayer preguntamos qué son estos caños. Hola Cata. No, preguntamos para qué son estos caños y nos dijeron que es para la presión del agua. Yo pensé que llevaban cerveza. Sí. Yo pensé que es gas o algo. Bienvenidos al muro de Berlín. ¡Vamos! ¿Sabes lo que costaste eso, boludo? La historia de este muro de Berlín es súper interesante porque estaba construida en 1961 porque la gente de una parte de Berlín estaban corriendo, dejando esta parte a otra parte de Berlín. Y por eso el Soviet Union decidió solamente durante una noche construir ese muro de Berlín. Y este es increíble porque la gente durmiendo levantaron y ya está, listo. Ellos ven esta pared, este muro, y del largo de esta pared fue más que 155 kilómetros. Y ¿cómo decir? Arriba. alto? Y de alto fue 3.6 metros de arriba. Sí. No solamente Berlín estaba dividida, toda Alemania estaba dividida luego de la Segunda Guerra Mundial, y lo que pasaba es que la gente estaba yéndose del este al oeste porque había más posibilidades para trabajar, había mejores oportunidades. E inclusive actualmente sigue habiendo diferencias, por ejemplo la gente del oeste de Alemania ganan un 20% más en salario que la gente del este, y también hay muchas más oportunidades para trabajo, para estudiar del oeste. Y muchas de las mejores empresas, las grandes empresas están también del oeste porque bueno, cuando pasó todo esto de la división de Alemania, se mudaron al oeste. Y lo más loco de esta historia es que esta pared estaba acá por 28 años. 28. Es increíble porque la gente, o sea, si tuvieron la familia o parejas, uno fue en otra parte de Berlín y segundo en otra parte de Berlín y ya está. Ellos no pudieron verse por 28 años, sí. 28 Por esto años. cada uno buscaba la forma de ver cómo cruzar este muro. Y esto fue imposible porque había un montón de policía, de la gente que estaban controlando todo. Por eso la gente que querían dejar una parte de Berlín murieron.
Y acá estamos, mirá, en la parte más famosa del muro de Berlín, donde todos vienen a sacarse la foto. Y lo más curioso es que este beso pasó en serio, este beso es real. ¿Quiénes son? Es el presidente soviético Leonid Brezhnev y presidente de Alemania Democrática Erich Honecker. Erich Honecker. Antes era ilegal también para las parejas del mismo sexo darse besos, pero se aceptaba solamente para sellar un trato. Cuando se terminaba un trato o para decir, bueno, confiamos en vos, se daban un beso en el cachete, en el otro cachete y después en la boca. ¡Pum! Listo. Dicen que había un chiste también en Rusia, que cuando se iba un político decían, no, como político muy malo, pero ¿cómo besa? Sí, pero es una locura estar acá al lado de este muro que separó tantas personas por casi 3 décadas y que fue construido de una noche para la otra. O sea, un día te fuiste a dormir capaz en la casa de tu abuela, de tu amigo, de lo que sea, del otro lado de la ciudad, y al día siguiente tenés una pared en el medio y no la puedes cruzar. No, la verdad que cuesta imaginárselo. Uno cuando está acá se siente una vibra media rara, también porque hemos mirado también muchos videos y historias para entender un poco más, y ahora hasta uno lo ve con arte, se saca la foto con la pareja que se están dando los dos hombres se están dando los besos, pero qué duro habrá sido, pero bueno, ahí les seguimos mostrando un poco del muro de Berlín. ¿Qué piensas sobre Berlín, mi amor? Me gusta Berlín, la verdad que me sorprendió esta ciudad, no pensaba que iba a ser tan linda. Había escuchado muchos comentarios de que algunos decían que estaba muy linda, otros decían que era fea, que sucia. No, la verdad que me gustó mucho y me parece muy abierta, mucha cultura, mucho arte alternativo. Sí. Y bueno, y también muchas construcciones. Como se puede ver, bueno, sí, atrás del colectivo, ahí hay construcciones y casi en todos los lados están construyendo algo. Creo que cada 53 metros se puede ver diferentes construcciones. Sí, pero sí, vivir en esta ciudad no sé, no, creo que no. Para mí tampoco, o sea, no tengo ganas para vivir en tan ciudad grande porque, sí, bastante grande. No sé, para ir en algún lado necesitas como 30, 40 minutos con el colectivo y es mucho. Sí, no, por eso es linda para venir a visitarla y tiene muchas cosas interesantes que por ahí no encontrás en otro lado. Por ejemplo, la gente acá hacen lo que quieren, tienen la ropa, los pelos muy locos. ¿Cómo así? Y esto me gusta de un lado porque ellos tienen esta libertad, hacen lo que quieren. Pensaba que siempre como alemanes están tan correctos, todos, no sé, la ropa perfecta, ¿sabes? Y acá, cuando llegamos en Berlín, no, olvídate, sí. Hay un montón de locos con los pelos rojas, o no sé, con la ropa muy, muy raras, pero parece bien, no sé, me gusta esto. Sí, sí.
Y creo que es una de las ciudades que más recomendaría de Alemania. O sea, me parece muy interesante. Sí, sí. También lo que me gustó acá en Berlín, que Berlín tiene un montón de... que Berlín tiene muchísimos lugares muy, muy lindas y lo que en serio valen la pena para visitar. Sí. Muy interesantes, muy buenas, algo increíble, algo único que no se puede ver en otros lugares. Sí. Y mucha gente que habla español. Mucho latino. Vamos. Mucho latino. Hay otra cosa que es importante, es el clima. O sea, fíjense cuándo vienen porque cambia totalmente. Nosotros ayer tuvimos un día re lindo con solcito y era una energía. Hoy, o sea, también está bueno, pero ya se nubló, hay vientito y ya te da una cosita como que bueno, vamos a tomar unos mates adentro nomás. Bueno, acá vinimos a comer con Ania a un restaurante español y encontramos a Ramón. Ramón, un gusto conocerte. Presentate, por favor. Bueno, yo me llamo José Ramón Los Lagos, me dicen el chino aquí en la escena de la música de Berlín. Y bueno, el chino Lo me dicen aquí y estoy compartiendo con ustedes y con otra gente que vienen siempre a escuchar nuestra música, la música latina. Música latina, claro, porque vos, ¿de dónde sos? Yo vengo de Lima, Perú, sí. Pero ya con tantos años fuera, más de 40 y pico de años fuera, yo soy en principio latino de pura cepa. Me da lo mismo ser peruano, argentino, chileno, panameño. Ya con los años de compartir en un sitio extraño me ha llevado a un nivel de que yo me siento igual con todo el mundo. Exactamente. Me da lo mismo, sí. ¿Y cuándo llegaste a Alemania? En el año 1975. Cuando estaba el muro todavía. Claro, estaba el muro de Berlín, llegué aquí a West-Berlín, a Berlín Occidental. ¿Y cómo fue esa experiencia de vivir en Berlín con el muro? Una película, porque eran dos mundos diferentes, el día y la noche, ¿no? Pero como extranjero mucho más interesante, porque como extranjero tú podías pasar 24 horas, podías quedarte en el otro lado. ¿Y pasaste al otro lado? Claro, muchas veces como estudiante yo pasaba allá porque allá era más barato y compraba libros y les arrancaba la hoja de los precios y las pasaba para este lado y muchas cosas y la comida y todo, claro. Y como estudiante tú sabes que todos los estudiantes sí. estamos siempre, bueno, y para mí era súper interesante. Así que conociste los dos lados de Berlín. Claro, sí. ¿Sí? ¿Y cuál era la diferencia o qué fue lo que te impactó más de los dos lados? Mira, el control que había, ¿no? Como extranjero tú llegabas, pero tenías un perímetro que no podías salir de ese perímetro, en la zona oriental. Y había controles y la gente de verdad que no era libre muchas veces. Era otro mundo, pues aquí había el consumo, lo bonito que era el capitalismo y era una Las Vegas en Berlín Occidental. Y al otro lado era todo así, mucho más frío, y oscuro, totalmente oscuro era, ¿no? Y la gente también estaba muy golpeada en esa época. Wow, es muy impresionante. Soy la primera persona que conozco de Latinoamérica que estuvo en Berlín, en Alemania, durante la parte del muro de la Guerra Fría. O sea, ¿y cómo fue cuando se cayó el muro? Eso fue, bueno, ya se venía a venir, pero el día en sí, cuando cayó el muro, fue muy rápido. Porque incluso no estaban decididos, casi los mismos policías que controlaban la frontera decían, ¿los dejamos o no los dejamos? Hasta que por el peso de la presión, que ya él había renunciado el primer ministro del otro lado, del Berlín Oriental, los policías dijeron, bueno, al fin y al cabo soltaron todo y se abrazaron con la gente y abrieron dos puertas y fue como un tsunami. Salieron con mucha razón muy felices, son muchos años de presión y a buscar familia. Aquí yo conocí varias familias que tenían. Sí. Era muy triste la situación de los alemanes, que ellos no podían pasar ninguno para ningún lado. Solo los que eran mayores de 60, que eran jubilados, ¿no? Pero ya, pues ya no es lo mismo.
Wow. Che, Ramón, ¿y cómo fue la situación tuya acá siendo un peruano en Berlín en toda esta situación? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, en esa época, claro, que era diferente, no había tantos latinos, había solamente los extranjeros que llegaron a colaborar con la construcción de Alemania Occidental, los españoles, turcos, italianos, y los que hablaban español eran más o menos los españoles, latinos había muy poco. Yo llegué por una casualidad, sí, seguí trabajando, y yo trabajé toda la vida con músicos, con eso me financiaba los estudios, en cierta parte. Y bueno, y uno va echando raíces. Sí. Y como uno no está absento del amor, pues bueno, ya sabes. Con tantos años acá en la soledad, entre comillas, ya, pues sí, bueno, ya te tocó. Sí, ya echamos raíces aquí. ¿Y te gusta Berlín? ¿Te gusta vivir en Berlín? Mira, Berlín, hay dos Berlines para mí, el actual, el de antes y después del muro. En Berlín, en principio, el espíritu me gusta porque es cosmopolita y cada vez más. Y ya, antes había, pero había más, una especie de convivencia, pero un poco más marcada. Era interesante porque podías ver la situación que tenían los del lado comunista, los rusos, y la que había dentro de West Berlín, donde había influencias francesas, inglesas y americanas, todas concentradas, ¿no? Y era muy colorido y la gente también era un poco más comunicativa, ¿no? Cuando acá el muro, entonces se avalancharon mucha gente, los berlineses se fueron y nosotros los que quedamos como extranjeros, pues bueno, que nos quedamos y ya comenzamos a vivir toda la evolución que tuvieron pues después del muro. Sí, pero ¿recomendarías Berlín como una ciudad para venir a vivir ahora, hoy en día? Sí, mira, yo lo que digo es que el que venga tiene que estar primero bien claro que Berlín no solo es fiesta porque se ha hecho una mala fama, la buena onda, la cultura y todo, pero es que hay que poder diferenciar. Si pueden llegar bien calificados, o por lo menos meterse en la cabeza de que si quiere uno progresar, tiene que aprender alemán, sí o sí. Si no, te vas a quedar por ahí siempre en un margen que la mayoría, ahora por ejemplo, la mayoría casi ya no quiere hablar alemán, los extranjeros, entonces se comunican en inglés o en sus propios idiomas, porque hay tanta gente de diferentes países que ya casi no lo utilizan de buena forma. Pero si tú tienes el alemán y eres bueno, va muy rápido y el alemán te acepta también más y tiene un acceso mejor también con la gente de acá, ¿no? Porque en principio yo ya vivo en Alemania, pero mi círculo y todos mis amigos, que hay muy pocos que son ya alemanes, sino que son de todos que también se quedaron, o sea, somos los berlineses de antes, ¿no? Ramón, última pregunta. Como músico, ¿cuál es tu músico preferido de Argentina? Uy, hay varios que me gustan. En una época a mí me gustaba mucho Fito Páez, por los textos, algunas cosas que hizo sobre todo con Joaquín Sabina. Me gusta la música con textos, ¿no? Y bueno, que se me vino así rápido a la cabeza. Y actualmente, hoy en día, si tenés que ser un artista de Argentina... a mí me gusta... ¿Qué personaje? Ahí está, mirala, Ramón. Sí, me encanta porque yo lo descubrí hace poco, pero me gusta porque él es muy especial. Pero lo veo especial porque no tiene mucha figura de exigir, él canta lo que le da la gana, porque él canta salsa, canta baladas, y ya tiene su estilo y él la está poniendo porque es muy original y no es como que uno imita o copian, cae en ese pecado, pero él... Sí, hasta el momento, ¿no? Y veo algunos a veces, cantantes, chicas, todos que cantan muy bien, pero todavía no me lo escucho tan seguido, tengo otras cosas pendientes. Sí, otra cosa que hacer, está bien. Ramón, no te quiero sacar más tiempo. Muchas gracias por tu testimonio, la verdad que es muy interesante, gracias por compartirlo. Esperamos que les haya gustado mucho y nada, que tengan muchos éxitos. Gracias, bueno. Tengo pocos años para tener mucho éxito, pero igual yo me siento bien con lo que hago y pues bueno, colaborar un poco a que la gente comparta la buena onda, que se la pasen bien en donde estén. Pues, nuestra energía, la energía latinoamericana. Claro, hay que darle cosas positivas a la gente. Muchas gracias, Ramón. Gracias, que estén bien.